Esto es De Ida y Vuelta con Reina Calderón. Charlas. El complot mongol apareció en 1969 y se ha convertido en un clásico del género negro en nuestro país. Chistes malos. ¿Cómo conviertes un burro en una burra? Pues lo metes en un cuarto y hasta que se aburra. Incoherencias. Sábado fue el lunes pasado, ¿no? Y ganas de quejarse. Hay que decirle a las personas que se queden en su casa. Esto es otro podcast más. Bienvenidos a Ida y Vuelta, el programa número 1 sobre responsabilidad social en México. Soy Reina Calderón y hoy les estaré resumiendo el tema controversial del 4 de diciembre del 2021, Emma y las otras señoras del narco, ya que el anterior podcast se tiene controversias en México, sacudiendo el sistema criminal de los cárteles de la droga y las mujeres en los núcleos familiares. Calibre 762, municiones 57, no hubo tiempo de capucha. A la primera llamada, los rifles y la cachucha. Se calentó la capirucha, saqué la doble rodado de tostón portadora. A todo olor. Este es el séptimo libro de Anabel Hernández García. Es una periodista de investigación y escritora mexicana. Es considerada una de las mejores periodistas y novelistas de investigación en materia de narcotráfico en México. Bueno, pues les agradezco mucho a cada uno de ustedes que esté hoy aquí acompañándonos en esta presentación. A mí me gustaría saber cuántos de ustedes han leído otros libros míos. Me gustaría que levantaran la mano y saber si me conocen, ¿ok? Muchas gracias por regresar a leer mis libros y debo intuir que todos los demás son lectores nuevos, ¿es correcto? Pues bienvenidos a esta montaña rusa que es leer los libros de Anabel Hernández, ¿no? Desde hace tantos años, desde el 2005 que publico mis investigaciones periodísticas y bueno, mis lectores, que les agradezco que regresen y a los nuevos lectores, bienvenidos, pues les agradezco mucho que estén hoy aquí. Porque al final de cuentas estos libros, estas investigaciones periodísticas que significan tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta búsqueda de la verdad, al final de cuentas es para ustedes. Al final de cuentas es un servicio para ustedes. A mí, por supuesto, me gustaría que cada uno de mis libros pudiera leerse bajo mi visión. Pero yo también entiendo humanamente que una vez que suelto de los brazos a mis hijos, que son como mis hijos, mis libros, y los entrego a la imprenta, y una vez que de la imprenta salen, ya no son más míos, son de ustedes. Y cada uno hace su lectura y cada uno saca sus propias conclusiones, y ese es el valor, número 1, de la lectura en general, y número 2, de este tipo de libros de investigación, porque abren un debate público entre los ciudadanos, que es para mí pues lo más importante. Antes que nada, quiero leer una dedicatoria muy especial que hice para este libro, muy particular, y es una dedicatoria que escribí llorando, porque yo conozco a muchas de las personas a las que están dedicado este libro. Las he visto cara a cara, he llorado con ellas, las he acompañado, he sido solidaria, he contado sus historias. Y bueno, para ellas es principalmente este libro de Emma y las otras señoras del narco. Para las mujeres de México, que son pilar esencial para reconstruir una nación destruida por un sistema criminal de corrupción, violencia y complicidad. Para ellas, que no se rinden ni se venden y salen adelante todos los días con esfuerzo, sacrificio, amor y esperanza, aún en las condiciones más adversas. Para ellas que luchan por la verdad. Para ellas que dicen no a la injusticia. Para ellas que lloran a sus seres desaparecidos o asesinados, para ellas que ya no están, víctimas de feminicidio, para ellas que sufren violencia y explotación, para ellas que denuncian y rompen los pactos de impunidad. Todas ellas
son un ejemplo y un motor para mí todos los días. Y estoy convencida que muchas de las mujeres que hoy están aquí sentadas y muchas de las mujeres que hoy están leyendo el libro de Emma y las otras señoras del narco son ellas. Es para ustedes principalmente la autoría de este libro, porque me parece justamente que en este momento del Me Too, de este momento de replantear nuestro rol como mujer, lo primero que éticamente, moralmente, socialmente podemos hacer es revisar nuestros roles, ver en qué vamos bien como mujeres y en qué vamos mal, entender nuestro poder de cambio para cambiar el país y nuestro poder de complicidad para prestarnos a que este país no cambie. Como ocurre en todas las historias universales, en el mundo hay mujeres que buscan el cambio y hay mujeres que se someten a las reglas machistas. Hay mujeres, y está probado en diferentes momentos de la historia, hay mujeres que se han prestado a ser cómplices de delitos terribles, de lesa humanidad, esposas, amantes de dictadores. Aquí, por ejemplo, hay un libro que recomiendo, por supuesto, leer profundamente, que es Dictadoras. Dictadoras, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia, de la periodista Rosa Montero, la periodista y escritora Rosa Montero de España, que además es una amiga que siempre ha sido muy solidaria conmigo en los momentos más difíciles. Y ella escribe: hablar de algunos de los tiranos más conocidos del siglo XX a través de la visión de sus esposas, amantes e hijas y del lugar que la mujer ocupaba en sus proyectos megalómanos es poder ahondar en la historia europea desde otra perspectiva. Es como meterse por la puerta de atrás de la dictadura. Y así Rosa Montero habla de estas mujeres que son las amantes, esposas de Stanley, Hitler, Mussolini, Franco. Hay otras biografías de las esposas, de la esposa del propio Pinochet. Mujeres que de una u otra manera abrazan a estos criminales y se prestan a estas complicidades. ¿Qué decir del caso que justamente se está llevando ahorita a cabo en juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos sobre este empresario Jeffrey Epstein? No sé si ustedes están familiarizados con el caso, una red brutal, despiadada de tráfico y abuso de menores de edad. ¿Quién era su principal cómplice? Era una mujer, la señora Maxwell, que era su novia, una mujer insospechable, una mujer que era de la socialité de Reino Unido, que se codeaba con la realeza, una mujer que uno no entendería, racionalmente hablando, por qué tendría que colaborar en este tipo de crímenes terribles. Está el tema, por supuesto, de esta secta también de carácter de tráfico y explotación sexual que lideraba Kent Rainier, este hombre de esta secta, bueno, NXIBM, que no sé cómo pronunciar, pero bueno, ok, bueno, eso. ¿Quiénes eran sus cómplices principalmente? Él era el líder de la secta, él era el jefe, el capo. ¿Quién eran sus cómplices? Muchas mujeres. Hay una mujer llamada Alison Mack, actriz de la serie Smallville, discípula de este abusador, violentador de mujeres, y ella era la que lo ayudaba a atrapar menores de edad, a atrapar mujeres y se las llevaba pues para que las explotara sexualmente. Esta visión nos habla de que en el mundo actual, este movimiento de Me Too, repito, tiene que estar acompañado de una autocrítica de las mujeres, de nuestro rol, de nuevo repito, de cambio o de complicidad.
Yo pienso, por supuesto, que la gran mayoría de las mujeres somos motor de cambio. Estoy totalmente convencida de eso. Si yo me tuviera que poner en algún lugar entre los victimarios y las víctimas, yo siempre, en cada uno de mis libros, tengo muy claro cuál es mi posición. Mi posición siempre será al lado de las víctimas, siempre. Cada uno podrá tomar sus propias determinaciones, pero mi posición es esta, al lado de las víctimas. Y es al lado de las víctimas que he decidido escribir Emma y las otras señoras del narco. ¿Por qué? ¿Por qué explorar este mundo del narcotráfico a través de las mujeres? Antes que nada, quisiera decirles que para llegar a este libro he caminado por un largo sendero de investigación. Yo llevo 30 años de investigación, llevo 30 años de periodista, 20 específicamente, investigando casos de corrupción, casos de abuso de autoridad, casos de involucramientos con el crimen organizado. Por ejemplo, tal vez ustedes no me recuerden, pero yo fui la periodista que reveló el primer escándalo de corrupción de Vicente Fox y Marta Sagún, cuando nos prometían el gobierno del cambio, y a través de estos reportajes pude probar que esa familia se estaba enriqueciendo y nos estaba engañando. Gracias a esos reportajes, Vicente Fox tuvo que disolver una parte de su equipo de mayor confianza y me acusó públicamente, como acusaciones que hay hoy en día, de difamación, y que yo estaba intentando pues derrocarlo del gobierno, ¿no? Pues cómo una periodista puede tener tal poder. Después, en el año 2006, y aquí mi editor me recordará mejor las cosas, publiqué por primera vez en mis libros, gracias a testigos presenciales, que el entonces exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, había trabajado desde que era alcalde de Reynosa para el Cártel del Golfo. Y mencioné nombres de sus amantes y amigas a través de las cuales él movía el dinero de Tamaulipas hacia Estados Unidos. El señor Tomás Yarrington también pataleó, dijo que eso no era cierto, que eran mentiras, que eran infundios. Hoy está en prisión en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le imputó exactamente los delitos que yo había denunciado desde el 2006, gracias a mis testigos directos de los hechos. Después, por supuesto, en el gobierno de Felipe Calderón, como ustedes saben, revelé en su momento, en el año 2010, a través del libro Los Señores del Narco, cómo la llamada guerra contra las drogas que el señor Felipe Calderón nos estaba vendiendo en su propaganda gubernamental era absolutamente falso. Eso no era verdadero. Al contrario, él estaba coludido con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva y la llamada Generación. Y era directamente su hombre de mayor confianza, Genaro García Luna, el que le estaba haciendo el trabajo sucio, y él estaba en la nómina del cártel de Sinaloa. ¿Cómo publiqué esto? ¿Cómo pude saber esto? Lo pude saber gracias a mis testigos directos de los hechos, personas que habían estado ahí viendo cómo le pagaban sobornos. Esto, por supuesto, lo corroboré con otras fuentes de información, le hice una investigación patrimonial. ¿Hoy dónde está Genaro García Luna? Hoy está encarcelado en Nueva York por los delitos, detenido en el 2019, en diciembre de 2019, justamente acusado por los delitos que yo denuncié en el año 2010. Gracias a mis testigos presenciales de los hechos. Después, por supuesto, tenemos el dramático caso de la verdadera noche de Iguala, de esta investigación que hice sobre lo que realmente sucedió aquel trágico día de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Y fui yo la periodista que documentó desde los primeros meses, noviembre y diciembre de 2014, que lo que estaba diciendo el gobierno, la versión oficial de la PGR, era falsa, y que muchos de los detenidos habían sido torturados para confesar un delito que no habían cometido, y que el gobierno, al contrario, estaba protegiendo la participación directa del Ejército y la Policía Federal. ¿Cómo supe esto? ¿Porque tengo una bola de cristal? ¿Porque soy adivina?
porque hago periodismo de investigación. Yo hice una cosa que la PGR no hizo, como tampoco lo quiere hacer ahora, y como no lo quiso en el pasado, y como quién sabe cuándo harán en el futuro. Por eso el periodismo de investigación es tan importante. Fui tocando puerta por puerta a las casas de las calles donde ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Insistí, porque hay testigos oculares de los hechos. Gente que comenzó a compartir conmigo videos, fotografías, testimonios de quiénes estaban disparando, de cuál era la apariencia de quienes estaban disparando. Pude hablar con los mismos sobrevivientes, estudiantes, y por supuesto, toda esta información pude concatenarla con una serie de documentos judiciales. Un poco como estos, muchos más, cientos de estos. Pero bueno, ese es parte del trabajo periodístico, recibir los testimonios oculares y después confirmarlos a través de una metodología de investigación. Hoy lo que les puedo compartir es que esta metodología de investigación me ha llevado a dar conferencias para Policía Federal en el gobierno de Brasil, para la magistratura en Italia, en España y en Alemania. Porque este método de investigación permite tener la información inmediata de los hechos. A veces los periodistas, y ese es el rol fundamental que tenemos, no en México, sino en el mundo entero, pero particularmente en México, y por eso nos están matando, hacemos el trabajo que el gobierno no quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Ya lo expliqué en el libro de los señores del narco, porque están coludidos, porque forman parte de este mismo sistema criminal. ¿A quién le corresponde limpiar la casa entonces? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que las cosas sucedan? Yo no lo voy a hacer. Entonces lo que hago es hacer mi periodismo de investigación, hacer lo que por natura le competiría al Poder Judicial, que es el periodismo de investigación de alto riesgo que hago yo y muchos periodistas en México, y por eso tantos periodistas han sido asesinados, y por eso tantos periodistas son amenazados o son espiados o les meten estos virus espía en sus teléfonos para descubrir qué es lo que están haciendo, porque el gobierno no quiere que hagamos su trabajo. Hoy, gracias a esta investigación de Ayotzinapa, muchos de los torturados fueron liberados. Yo denuncié directamente desde el 2014 que el señor Tomás Herón, que era el titular de la Agencia de Investigación Criminal, era el principal autor de esas torturas y que era el principal manipulador de los hechos. ¿Alguien sabe dónde está hoy Tomás Herón? Está prófugo de la justicia. ¿Acusado por qué cosa? Acusado por lo que yo había señalado desde el 2014. Esto se los comento, sobre todo para los lectores, para la gente, nuevos lectores, para la gente que no haya leído mis libros, realmente cuál es el contexto, el background, todo el camino recorrido para poder haber afinado un método de investigación que hoy lleva a esto. Algunos se preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las fuentes de información? ¿Cuáles son las pruebas de Emma Coronel y las señoras del narco? Atrás de cada capítulo, y bueno, pues así es la metodología, ¿no? Pusimos las notas a pie de página, se llama de esta manera, donde están citados testigos, los nombres de los testigos, el perfil de mis testigos directos, una serie de expedientes criminales federales en México y Estados Unidos y una serie de documentación histórica y actual importante, que es lo que le da contexto y profundidad a de dónde viene la información del libro. Vienen otros testigos directos de los hechos, cuya identidad me he reservado. Me he reservado porque, por desgracia, a lo largo de estos años de investigación, al menos 2 de mis fuentes de información han sido asesinadas. Una fuente de información, que fue la que me reveló algunas de los datos e informaciones que publiqué sobre el caso de García Luna y Felipe Calderón, lo ejecutaron a plena luz del día en la Ciudad de México. Otro de mis informantes, testigos directos de los hechos, era el familiar de un militar que trabajó en el 27 Batallón de Infantería aquella terrible noche en Iguala, que finalmente había accedido a hablar conmigo para decirme lo que había pasado en el batallón, a cuántos estudiantes habían llevado allá adentro y que no salieron nunca más de ahí.
y cuando estaba por concretarse la cita, mataron a mi fuente de información en Cocula mientras estaba podando un árbol en la banqueta de su casa. Otras de mis fuentes de información han sido perseguidas, han sido encarceladas injustamente, ya están libres, pero ha sido una persecución brutal de este sistema corrupto criminal de México contra mis informantes. Pero hoy quiero decir que estos testigos estarían dispuestos si algún tribunal, si alguna demanda, que no la hay todavía, por cierto, no hay ninguna demanda, no hay ninguna demanda de ningún tipo en torno a este libro, pero si alguien insistiera, se sintiera realmente incómodo, ofendido, etcétera, etcétera, mi testigo puede llegar a hablar. Yo he sido muy prudente en la publicación de este libro. Este libro, sabemos que hablar de los nombres de las personas es una cuestión muy seria. No en particular de estas, en general. Cada vez que yo hago un libro de investigación, sé que es muy serio mencionar, sea la persona que sea, en alguna de mis páginas. Cuando lo hago, es que tengo el 1000% de la información corroborada total y absolutamente. Alguna de la información que me dieron mis testigos, repito, directos de los hechos, no la publiqué. Me la reservé porque llegaba a un punto de intimidad, de revelaciones de intimidad de algunas de las personas que menciono en el libro, que me pareció que no eran de interés periodístico. Esta es la ética con la que hice el libro de Emma y las otras señoras del narco. Este es mi respeto, por supuesto, a la privacidad, allá lo que es la intimidad, lo que son las preferencias, etcétera, 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 de cada persona, a lo que cada ser humano tiene derecho. Y otro es la información que considere que es de interés público. ¿Por qué es de interés público? La información que está vertida aquí en Emma Coronel y las otras señoras del narco. Número uno, tenemos que entender que los carteles de la droga son de interés público. ¿Por qué son de interés público? Porque están masacrando, secuestrando, desapareciendo, corrompiendo cada parte de este país. El cuestionamiento principal de este libro es a ellos, a los carteles de la droga. Desde hace 15 años he estado investigando al sistema criminal de estos carteles de la droga en una especie de espiral. El primer círculo externo es lo que es los narcotraficantes, cómo se llaman, quiénes son, cuáles son cómo trafican la droga, qué territorios operan, qué tipo de delitos controlan, cometen, etcétera, etcétera. El segundo círculo es el círculo de la complicidad. ¿Quiénes los ayudan a cometerlos? Los funcionarios públicos. Esto yo ya lo hablé. Cualquiera que quiera recurrir a mis libros pasados, estos son temas que ya abordé, donde la gran mayoría de estos sujetos pues son hombres y están ahí con nombre y apellido, sin titubeos, con la misma contundencia que estoy diciendo esto. Y ya expliqué todos los casos que he mencionado anteriormente. Pero después viene el círculo más íntimo, el círculo más cercano, ya lo que es el interior del cártel de, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Beltrán Leiva, las diferentes estructuras de los carteles de la droga que operan en México. Y es ahí, en ese núcleo, donde está el punto más débil de ellos, donde están sus secretos, donde están realmente, donde se revelan las pulsaciones, las verdaderas motivaciones que hacen que estos criminales hagan lo que hagan. Esto que yo estoy haciendo hoy en este libro son temas que se han tratado ya en Europa, en otros países con anterioridad. Yo entiendo que aquí estas visiones pueden sonar nuevas, ¿no? Un poco transgresoras del status quo.
que pienso que eso no está mal. Es importante a veces sacudir el status quo y preguntarnos dónde estamos, qué somos como sociedad. Hay diferentes trabajos de magistrados, magistradas, por ejemplo, en Italia, ustedes saben que la organización criminal estructurada más antigua en la historia está en Sicilia, que es la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Desde la década de los 90, después de que hubo bombazos, ejecuciones de magistrados, bombas que asesinaron a decenas de personas en diferentes plazas públicas ahí en Italia, los magistrados empezaron a arrestar gente de la Cosa Nostra, gente de la mafia, que empezaron a confiscarles bienes, se dieron cuenta que no era suficiente para combatirlos, para detenerlos, para al menos evitar su crecimiento. Y a través de una serie de testigos pudieron descubrir el rol fundamental que tienen las mujeres en los núcleos íntimos, en los núcleos familiares, esposas, hijas, amantes, madres. Todas ellas, todas estas categorías están en este libro, porque ellos descubrieron que estas mujeres son realmente el oxígeno de estos, en ese momento en Italia, para hacer el paralelismo, de estos hombres de la mafia. ¿Por qué? Porque no solo les cubren las necesidades fisiológicas humanas, de satisfacción humana, como puede ser el cariño, el sexo, la necesidad de reproducción, de tener hijos, ¿no? Estas mujeres no solo cubren esas necesidades, sino también las necesidades afectivas, las necesidades de aceptación, de que aunque seas un carnicero, que masacras personas, que violentas niñas, porque hay de todo tipo de estos narcotraficantes, cuando regresas a casa no importa, porque siempre hay alguien que te acepta tal y como eres, y que se va a las fiestas contigo, o que procrea hijos contigo, o que te visita ocasionalmente. Eso los legitima. Y es importante entender que en esa legitimación está el motor que los mueve a seguir delinquiendo. Estos narcotraficantes, y es muy interesante y espero que también puedan verlo en esta otra llave de lectura, no son los superhombres que nos quieren hacer creer. No lo son. En México, como sabemos, existe un sistema machista, patriarcal, realmente retrógrada. Yo no creo que haya aquí ninguna mujer en la sala que haya estado exenta de sufrir algún tipo de este machismo en alguna forma u otra. Pero en el mundo criminal, en el mundo de los carteles de la droga, este machismo es extrapolado, es exagerado, está al límite, sobrepasa los límites. Y desde mi punto de vista, y a lo mejor a los caballeros que están en esta sala no les va a gustar, pero desde mi punto de vista es así, y ustedes disculparán, yo pienso que en el machismo hay mucha inseguridad, hay muchos problemas de autoestima. Por eso los hombres a veces solo con la violencia pueden obtener lo que no pueden tener con la inteligencia, con la astucia, ¿no? Con la conquista de espacios para trabajar o de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en el libro realmente es como desnudar a estos narcotraficantes. ¿Qué hacen los narcotraficantes cuando no están traficando? ¿Cómo son realmente en sus casas? ¿Cómo actúan con las mujeres? ¿Cuáles son todas estas inseguridades, incluso sexuales, íntimas? Y ahí están reflejadas. En realidad, estas mujeres, este discurso de las mujeres ayuda a entender a estos hombres. Y toda esta parte débil, machista, insegura. ¿Por qué es importante entender esto? Porque entonces podemos entender botones de debilidad que hasta este momento el marco jurídico y el marco social no han comprendido. Ya hay países en Europa que lo han comprendido, ya han empezado a cambiar leyes, reglas, que entonces entienden que estas mujeres son reproductoras, son plataformas, son columnas importantes para sostener a estos criminales, y entonces se encuentran las maneras creativas de tratar de dinamitar este sostén emotivo, sexual, amistoso, de mujeres, de parientes, de amigos,
para evitar, el punto es dejarlos solos. Estos hombres, los narcotraficantes, no podrían vivir solos, excepto, imagino, algún tipo de extraño ser, como cualquier ser humano ermitaño. Los existen, por supuesto, pero la mayoría de ellos, al menos todos los que están en mi libro, no lo son. Son animales sociales como cualquiera de ustedes, que necesita el amor, necesita la reproducción, necesita el sexo, necesita que alguien le cocine unas ricas enchiladas como lo hacía su mamá, etcétera, etcétera. Así es como funcionan. Y entonces, si se puede atacar estos sistemas de reproducción, es muy importante. Hay toda una discusión en este momento, incluso en Italia, sobre qué hacer con estos núcleos familiares, qué hacer con estos núcleos privados de la creación del núcleo donde surge el sistema criminal. Y lo que están haciendo, un experimento, están comenzando a quitar la patria potestad de los hijos a las familias mafiosas. Porque así estos niños no crecen bajo todo este ambiente de delincuencia, de crimen, y no siguen reproduciendo el sistema. Acaba de haber una investigación donde incluso pusieron cámaras de video escondidas, donde incluso toman escenas donde sí está la familia mafiosa y están los cargamentos de cocaína y está el dinero y están las bolas de gomas de opio, y los niños están conviviendo con todo esto. Avientan el dinero, están pegándole a la pelota de la goma de opio, que ven con normalidad estos fenómenos. Por eso es muy importante, repito, ver este libro desde ese punto de vista sociológico, antropológico, de entender de qué están hechos realmente, cómo se reproduce el sistema criminal, un sistema criminal que nos afecta a todos, y cómo cada uno de nosotros, de diferente forma, forma parte de eso, de ese sistema criminal con nuestra permisidad. Este libro tiene el objetivo, por supuesto, principalmente de informar, principalmente de abrir el debate, de cumplir con mi derecho a la libertad de expresión y con el derecho de la gente de estar informado. Yo pienso que cualquier debate es sano para este país. Yo sé que se han dicho muchas cosas, que ha habido mucho ruido, ¿no? Que hay diferentes interpretaciones. Yo lo respeto, yo me hago responsable de lo que está en el libro. Yo lo que quiero es invitarlos justamente a que lean este libro y que entiendan cuál es el papel de cada una de estas mujeres. Quiero decir que yo tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo que se podría decir de la cultura popular, del espectáculo. Sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando ya haya terminado la investigación. Yo quiero dar a conocer a través de ustedes un correo electrónico. Ya algunas personas han hecho contacto conmigo y se los agradezco. El correo electrónico es ema.cenoras, le quitamos la ñ, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, cenorasdelnarco@gmail.com. Yo quiero invitar a las mujeres que voluntariamente o involuntariamente forman parte de este problema de narcotráfico, de estos esquemas de reproducción del crimen organizado, a que hablen, a que rompan el silencio, a que hagan el Me Too dentro de los carteles de la droga, a que se rebelen, a que digan ya basta, a que nos cuenten realmente su sufrimiento, a que nos platiquen cómo llegaron ahí, cuáles fueron las motivaciones
y ayudarlas a salir de ahí. Este no es un libro para condenar a nadie. Esto no es la Santa Inquisición. Este libro pienso que puede ser una oportunidad para las que han estado, para las que están y para que las que desgraciadamente pueden llegar a caer en esto, para que rompan el silencio, para que rompan el sistema patriarcal, para que rompan ese pacto criminal. Yo pienso que si algo necesitamos en este país, si algo es necesario, y creo que este libro, así de polémico como lo han visto algunos, puede ser un momento para hacer una operación de verdad pública. Hagamos una operación de verdad pública. Cuestionémonos a nosotros mismos, cada ciudadano, de qué manera también es parte de esto, de qué manera pensamos que los narcotraficantes en realidad pues no son tan malas personas. ¿Cómo nos olvidamos de las víctimas? ¿Cómo nos olvidamos de sus nombres, de sus rostros y de su dolor? Yo invito, esta presentación es una convocatoria para hacer esa operación de verdad pública. Ese es realmente el propósito de este libro y espero que así se comprenda. Que la gente lo niegue es histórico. Ya lo negó García Luna, lo negó tantas veces. Esa mujer que vimos al principio es la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López. Lo negó en conferencias de prensa, lo negó en su oficina, ahí sentada en su escritorio de su oficina de la Cámara de Diputados en Sinaloa. Lo negó usando la curul, la tribuna, del Congreso de Sinaloa, negándolo. La propia Emma, cuando yo la entrevisté, negó así, haciendo su cabecita, ¿no? De que no sabía. Estas dos mujeres, aunque negaron en su momento, y humanamente se comprende, pues hoy están prisioneras en Estados Unidos, pues justamente por eso, por el involucramiento a estas cuestiones que ellas negaron rotundamente tanto tiempo. Entonces, la invitación es: lean Emma y las otras señoras del narco. Yo los invito a no dejarse tanto contaminar por el ruido que hay afuera, sino que cada uno lea realmente, tome el libro y cada uno lo lea y se haga su propia conclusión de las cosas, que cada uno haga sus propios debates en familia y nos veremos aquí, no en mucho tiempo, porque esta historia apenas es un comienzo. Y solo es un pequeño ejemplo, es uno de los más de 50 tomos de documentos judiciales que sustentan el libro. La editorial, un poco tacaña, pues no quiso traerlos todos, porque dijeron que era muy costoso y que las maletas del avión y no sé, un poco tacaños. Pero ahí están. Y esto es una caja de Pandora, donde, por supuesto, para abrirla hay que hacerlo con mucho profesionalismo, que es lo que yo he estado intentando hacer, lo he hecho desde hace muchos años en mi carrera y continuaré haciéndolo. Muchas gracias. Todo esto es muestra de una carrera periodística que se ha consolidado cada vez más año tras año en los libros, así como en el 2005 La familia presidencial, en el 2006 Fin de fiesta de los Pinos, en el 2008 Los cómplices del presidente, en el 2010 Los señores del narco, 2012 México en llamas, El legado de Calderón, 2016 La verdadera noche de Iguala, 2019 El traidor, un diario secreto del hijo del Mayo, en el 2021 Emma y las otras señoras del narco. Amigos, el tiempo no perdona y nos ha vencido. Tenemos que despedirnos hasta el próximo jueves con otro programa de Ida y Vuelta con Reina Calderón.